Eh, Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con esto porque ya se ha ido retrasando un poquito el tiempo. Puse un poquito de música para que no, pues no sé, como que no es para que, como que se sabe que con algún tipo de música las ondas cerebrales cambian y se puede aprender hasta mejor. No sé si sea esta música, pero es la que traigo, es la que pusimos. Sí, no, esta la pongo mucho, la uso mucho y bueno, pues vamos al tema. A mí me gusta más andar dando vueltas por allí, ya saben, pero ahora por motivos de que están en la cámara, eh, pues me quedo por aquí. Sí, así como que, mamá, prende la video. Bueno, pues vamos a ver la nueva clasificación de las enfermedades periodontales del 2017. Ahí estoy yo, orgullosamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor. Y a los que no han, los egresados que no han tenido la oportunidad de ir a ver las nuevas instalaciones, o las instalaciones de la clínica, pues los invito a que pasen por allí. Está muy bonita, muy actual. Y bueno, pues esta nueva clasificación surgió de un taller mundial que se realizó el año pasado en Chicago, Illinois, el noviembre del 9 al 11. En realidad empezó unos años antes. Estaba yo platicando con Mauricio Tonetti y le dije, oye, pues yo creo que ya, ¿no? Y bueno, pues le empezó a hablar a sus cuates y se pusieron de acuerdo y pues entonces se reunieron. Entonces básicamente tenemos, ellos trabajaron en esta nueva clasificación de enfermedades enfermedades periodontales y condiciones, ¿sí? Basándose en cuatro grandes grupos de clasificación, como estamos viendo ahí. El primer gran grupo es el de salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales. El segundo gran grupo es el de periodontitis, enfermedades periodontales. Cada uno de los grupos se subdivide a su vez, pero el segundo gran grupo es de periodontitis. El tercer gran grupo es el de otras condiciones afectando el periodonto, ¿sí? Que también se subdivide como ven acá. Y el último gran grupo es el de enfermedades periimplantarias, enfermedades y condiciones periimplantarias. Entonces vamos a tratar de revisar rápidamente todo eso, pero voy a poner énfasis en la cuestión de la periodontitis, de la enfermedad periodontal y de las enfermedades que afectan a la encía mucogingivales, ¿sí? Muy bien. Esta es la primera vez que se reconoce como una entidad a la salud periodontal, ¿sí? Y dentro de este primer gran grupo de salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, vamos a revisar que se clasifica en salud periodontal y salud gingival. En gingivitis inducida por biofilm dental, en enfermedades gingivales no inducidas por biofilm dental. Y bueno, dentro de la salud periodontal, ahí en el workshop, les digo, es la primera ocasión en la historia en las clasificaciones que se reconoce el estado de salud con 4 niveles de la salud, ¿sí? Más adelante vamos a ver también la clasificación de periodontitis, que una de las justificaciones que tenía este grupo para realizar esta nueva clasificación era acercar un poco más lo que es la cuestión de clasificación periodontal a las otras clasificaciones de salud general, por ejemplo, la del cáncer. La cuestión del cáncer se clasifica como igual que lo que ahora se propone en la clasificación de enfermedad periodontal. Pero bueno, esa era una de las motivaciones. Aquí se reconoce la salud periodontal prístina, o sea, no hay nada, todo está sano, no hay, todos los tejidos están normales, no hay destrucción de hueso ni destrucción de ningún otro tejido gingival. También está la salud periodontal clínica
bien mantenida, ¿sí? Esto significa que el paciente puede ser que se vea perfectamente bien, que tenga por ahí 1 o 2 lugares de sangrado al sondeo, pero clínicamente se ve bastante bien, hasta que nosotros metemos mano, hasta que nosotros le hacemos una revisión, es cuando nos daríamos cuenta que no pertenece a la salud prístina, sino a la salud periodontal clínica bien mantenida, ¿sí? Ahora, también se considera salud como la estabilidad de la enfermedad periodontal con periodonto reducido. Cuando muchas veces el paciente ya ha sido tratado, ¿sí? Ya tiene las encías y todos los tejidos más abajo, ha perdido hueso, ha perdido encía, pero ya está bien mantenido. A eso se le llama estabilidad de enfermedad periodontal con periodonto reducido. Y también tenemos la enfermedad periodontal en remisión control con periodonto reducido. Esto es porque a veces la enfermedad tiene periodos de menor avance o en donde se estaciona y parece que no avanza. Nosotros podemos ver a un paciente, le hacemos su fase 1 del tratamiento periodontal y ya no regresa, pero no se concluyó el tratamiento. Sin embargo, la enfermedad se va a mantener ahí. Entonces, esta es una enfermedad periodontal en remisión control con periodonto reducido. Todo esto tiene que ver con la primera parte, que es de la salud, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos para eso cuando tenemos todas las condiciones normales. Esto es del estudio de Lang y Low, de gingivitis en humanos, de uno de los voluntarios estudiantes que tenía salud prístina y después de 21 días de no cepillarse presentó gingivitis, ¿sí? Entonces ahí se detuvo el estudio. No se puede hacer un estudio que resulte en daños permanentes a cualquier sujeto, ¿sí? Muy bien. También también se considera dentro de la salud gingival y periodontal, porque no nada más en este workshop se hizo una clasificación ya de ponerle, el A, B, C, D, su clasificación 1, 2, 3, 4, sino que también se dieron muchas consideraciones y se definían caso por caso. Ellos definieron cómo es uno y otro y otro y otro, todos los casos que se pudieran presentar, en su mayoría. Sabemos que cada paciente es diferente, no se puede hacer una definición de todos los casos, pero trataron de caracterizar a la mayoría en este estudio. Por ejemplo, ahí se hace una comparación de sangrado al sondeo. Cuando hay salud periodontal prístina, no. Todos los tejidos gingivales están normales, sí. Todo el hueso alveolar está totalmente normal. Los factores modificadores, que vamos a ver más adelante, están controlados, y los factores de predisposición, todos están controlados. Esto se encuentra solamente en la encía prísima, pero por ejemplo, en la salud periodontal clínica, con un periodonto intacto, se puede encontrar sangrado al sondeo en algunos lugares, es mínimo, ¿sí? Entonces ya es un nivel diferente en la clasificación de la salud, ¿sí? Cuando hay gingivitis, obviamente sí hay sangrado al sondeo, los tejidos gingivales pueden estar bien, también el hueso puede estar bien, pero cuando ya hay periodontitis tratada con el periodonto reducido, ya no tenemos la encía normal ni los tejidos de soporte óseos normales. Entonces ya se está caracterizando un poquito más. Ahora, ellos hicieron varias definiciones. ¿Qué es salud periodontal? La salud periodontal prístina se define, como lo están leyendo ahí, como la ausencia de sangrado en el sondeo y ninguna pérdida anatómica de estructuras periodontales. La gingivitis se define como una reacción inflamatoria no específica a una acumulación no específica de la placa que se confina al tejido gingival sin la destrucción subyacente del aparato de inserción, o sea, del periodonto. La periodontitis cubre las principales enfermedades periodontales asociadas a la placa y se espera que los resultados del tratamiento sean la estabilidad de la enfermedad periodontal o la remisión control de la enfermedad periodontal. También la estabilidad de la enfermedad periodontal se define como un estado
en el cual la periodontitis, aquí es muy importante, ha sido tratada, ya se le dio tratamiento periodontal, se completó el tratamiento periodontal y ahí tenemos el estado de salud en estabilidad de la enfermedad periodontal. Ha sido tratada con éxito y los signos clínicos de la enfermedad no parecen empeorar ni en grado ni en severidad a pesar de la presencia de un periodonto reducido. Es decir, hay salud, pero periodonto reducido. Sí, porque ya tuvo tratamiento. Ya tuvo un tratamiento, ¿sí? La remisión control de la enfermedad se define como un periodo en el curso de la enfermedad cuando los síntomas llegan a ser menos severos, pero pueden no haber sido resueltos completamente. Es decir, el paciente se quedó a la mitad del tratamiento, pero ya está mejor, ya está controlado. Así se define, estas son las nuevas propuestas. Recuerden, es un taller mundial, no fue un taller de la Asociación de Periodontología de Tlalnepantla o de bueno, pues, o sea, a mucha honra, ¿no? Pero no, aquí se reunieron de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Ahora, vamos a la gingivitis, inducida por biofilm. Ahora se le llama biofilm dental, ya no es placa dentobacteriana, es lo mismo, ¿no? Pero es biofilm dental, ¿sí? Como primera, aquí son un montón. Asociada con biofilm dental exclusivamente, B, asociada a biofilm modificada por otros factores, ¿sí? Como condiciones sistémicas, hormonas, a cuestiones hormonales. Dentro de la cuestión hormonal estaría ciclo menstrual, embarazo, contraceptivos orales. Aquí en los contraceptivos orales habría que ser específicos porque aunque se pueden clasificar, ya no son los mismos niveles que se dan en los contraceptivos orales en la actualidad que los que se daban hace 30, 40 años. Las dosis ahora son mínimas y a muchas mujeres ya no les afecta, Sin embargo, todavía se alcanzó a clasificar. La hiperglucemia, la leucemia, tabaquismo, malnutrición son otros factores de condiciones sistémicas que afectan a la gingivitis. También factores orales que incrementan la acumulación de placa, como márgenes subgingivales protésicamente prominentes, o sea, restauraciones mal ajustadas, hiposalivación y agrandamientos gingivales inducidos por fármacos. Perdón, estaban en la foto. Ahí está. Estas son las condiciones que pueden afectar, que pueden alterar, que pueden modificar a la gingivitis inducida por biofilm, que básicamente es lo mismo que se venía manejando anteriormente, ¿sí? Cambian algunas cositas. Las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm, ¿sí? Aquí sí. Por ejemplo, o enfermedades. Y si bien la gingivitis inducida por placa es una de las enfermedades humanas más comunes, varias enfermedades gingivales a menudo que son no inducidas por placas son menos comunes, se presentan en menor frecuencia. Sin embargo, son de gran importancia también para los pacientes y a veces no más para el paciente porque pueden significar la primera manifestación de una enfermedad sistémica muy importante. Estas lesiones gingivales no inducidas por placa son a menudo manifestaciones de condiciones sistémicas, pero también pueden representar cambios patológicos limitados a los tejidos gingivales. Entonces, se presenta la siguiente clasificación basada en la etiología, y esto tiene que ver con la clasificación de las enfermedades por el Instituto Internacional de Epidemiología. ¿Sí? Es esto mismo. Primero, desórdenes genéticos del desarrollo, como infecciones específicas, condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, procesos reactivos, neoplasias, enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones traumáticas, pigmentaciones gingivales. Todas estas pueden causar lesiones gingivales sin presencia de biofilm, como todas estas, ¿no? Lesiones reactivas, granuloma periférico de células gigantes, herpes, en este caso herpes zóster, sarcoma de Kaposi,
en el VIH, leucemia, gingivitis del embarazo. Todas esas pueden ser causadas sin biofilm. Ahora nos vamos a la periodontitis. Aquí nos vamos a ir un poquito más despacito, incluso vamos a hacer hasta un pequeño ejercicio para que traten ustedes de hacer una clasificación basada en un caso clínico, ¿sí? Entonces, dentro de la periodontitis, que es el segundo gran grupo, tenemos basados en la fisiopatología 3 formas de periodontitis. Una, periodontitis necrotizante o necrosante, periodontitis como manifestación directa de enfermedad sistémica y periodontitis. Muy bien, ahora, la periodontitis agresiva no va a entrar, ahora ya no entra en la clasificación como una entidad aparte. Esta se quitó porque había demasiada inconsistencia en los abundantes datos disponibles. Había un montón de artículos, muchísimos, desde mucho tiempo atrás. Hace, por ejemplo, 30 años se llamaba periodontitis prepuberal, periodontitis juvenil, y aunque había muchas caracterizaciones, hay tanto dato disponible pero se contrapuntean. Por lo tanto, ya se quitó la periodontitis agresiva como clasificación, ¿sí? Estos son algunos de los doctores que trabajaron en ese grupo. Por ahí podemos ver al doctor Cortellini, al doctor Jepsen, el doctor Joseph Caton, o sea, muchísimas personalidades. Y este fue nada más el grupo que se encargó de trabajar con la periodontitis. Hubo muchos otros grupos de perimplantitis, por ejemplo, de enfermedades sistémicas, pero bueno. Dentro de las enfermedades periodontales necrosantes encontramos a la gingivitis necrosante, la periodontitis necrosante y la estomatitis necrosante, que también se le llama noma o cancrum moris, y esta está asociada a problemas ya muy graves. Por ejemplo, las enfermedades necrosantes en pacientes con enfermedad crónica severamente comprometida pueden ser en adultos o en niños. En adultos se ha visto más en pacientes que tienen SIDA o están inmunodeprimidos. En niños con malnutrición severa, esto se presenta en países en desarrollo, países en conflicto, como por ejemplo África principalmente, ¿sí? Y las enfermedades necrosantes en pacientes que están temporalmente o moderadamente sometidos a factores de inmunodepresión, ¿sí? Puede ser en pacientes con gingivitis o en pacientes con periodontitis, ¿sí? Y y aquí están las condiciones clínicas, que ahorita les voy a mostrar unas pocas imágenes, porque no hay tanto tiempo. La gingivitis necrosante, por ejemplo, es un caso que me llegó a mí de una chica en 31 años, recién egresada o recientemente egresada de algún tipo de profesión, que encuentra trabajo y que se les llama comúnmente godines, bueno, que están en las oficinas, y a los recién egresados, desgraciadamente muchos de nosotros ya como padres lo hemos visto, les pagan muy mal. Son salarios muy muy bajos y trabajan de lunes a domingo, y a veces ganan nada más para la ropa y comer y ya, ¿no? Entonces andan muy muy estresados porque de sus resultados dependen si les dan un incremento de sueldo, y entonces este era el caso, una chica que fumaba un poco, pero estaba tan inmunodeprimida, temporalmente, por estrés básicamente, y vean, gingivitis necrosante, ahí se ve la necrosis de las papilas, ya se le quitó el término úlcero necrosante, porque la úlcera es secundaria a la necrosis, entonces por eso ya nada más se dice gingivitis necrosante, ¿sí? Y por palatino igual, fumaba esta chica, y una semana después, solamente con enjuagues de agentes oxigenantes, con limpieza con ultrasonido, vean, ya se le quitó, pero sí hubo una pérdida de esas papilas porque había necrosis,
¿sí? Ese es de gingivitis. La periodontitis necrosante es más o menos igual, pero mucho más agresiva, en donde se exponen ya en cuestión de 2-3 días el hueso interdental. Y este también está necrótico, se va a perder. Radiográficamente ya se ve pérdida ósea. También en las zonas posteriores se puede presentar, como ven aquí. Radiográficamente también se presenta esto. Y bueno, pues aquí el tratamiento ya sería primero la fase aguda, luego ya hacer quizá tratamientos de regeneración. Y la estomatitis necrosante ya muy grave. Esto es difícil verlo acá, pero son este tipo de pacientes que ya se le llama noma o cancrum oris, en donde el grado de desnutrición hace que la persona prácticamente no tenga defensas. Entonces las bacterias atacan pues, de manera muy agresiva. Muy bien, ahora vamos a ver la periodontitis. La periodontitis aquí nos vamos a detener un poco porque aquí la clasificación se basa en muchas cosas, ¿sí? Esta clasificación de la periodontitis ahora, les decía, se va a equiparar con las clasificaciones de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Se habla del cáncer, de muchos tipos de cáncer, de acuerdo a estadios, ¿sí? Entonces tenemos el estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y también se tienen grados. Podemos tener una periodontitis estadio 1, grado A o B o C, dependiendo varias cosas que estamos viendo ahí. ¿Qué pasa? Se toma en cuenta la severidad, la complejidad y la extensión. En la severidad tenemos que hay una pérdida de inserción clínica interdental en el lugar más dañado, o sea, se toma en cuenta el lugar más dañado, hay pérdida ósea radiográfica y pérdida dental en un momento dado, ¿sí? En el estadio 1 las pérdidas son pequeñas, de 1 a 2 milímetros, con el tercio coronal afectado nada más, el tercio coronal, ¿sí? Y sin pérdida dental. No debe haber ninguna pérdida dental para que sea estadio 1. La profundidad del sondeo máximo debería ser hasta 4 milímetros, lo que antes se llamaba periodontitis leve. Y la pérdida ósea sería horizontal, mayormente, pero también leve, ¿sí? Solamente en el tercio coronal. En el estadio 2 vamos a tener una pérdida de inserción clínica de 3-4 milímetros, en el tercio coronal también, pero ya puede ser en más porcentaje de dientes, de un 15 a un 30%. Vamos a tener profundidades de sondeo máximas de 5 milímetros y una pérdida ósea horizontal en su mayoría. En el estadio 3, aquí ya las pérdidas son hasta 5 milímetros, ¿sí? Aquí es hasta 5 y aquí está equivocado, es más de 5. Este signito está equivocado, es más de 5. En el estadio 3 se extiende del tercio medio hasta el tercio apical. Hay pérdida dental, ya en el estadio 3, pérdida dental, pero esa pérdida dental debe ser hasta 4 dientes. Si hay más de 4 dientes perdidos, ya entraría en el estadio 4, ¿sí? En el estadio 4. La profundidad de bolsa es hasta 6 milímetros. La pérdida ósea, hay pérdidas óseas verticales en este caso ya, en el estadio 3. Hay involucración de furcas también, grado 2 o grado 3. Y también hay defectos del reborde moderados. En los dientes que se han perdido ya vamos a tener defectos de reborde moderados, ¿de acuerdo? En el estadio 4 se va a extender ya de tercio medio a tercio apical de la raíz de manera generalizada, más del 30%. Va a haber una pérdida aquí va a haber una pérdida dental mayor que en el estadio 3, ya son 5 dientes o más, ¿sí? Y esto adicionalmente a las características anteriormente mencionadas. Además, aquí ya tenemos la característica de que va a haber una necesidad de una rehabilitación compleja, ¿sí? Ya se tiene que hacer un tratamiento más complicado, tanto periodontal, regeneración tisular guiada, como restauración de tipo protésico, porque hay pérdida ya también del plano de oclusión, pérdida de movilidad dental,
Entonces la restauración ya entra en el terreno de lo complejo y multidisciplinario, ¿sí? También hay porque hay disfunción masticatoria. Hay una pérdida de reborde severo, Seibert tipo 3, por ejemplo, ¿sí? Pérdida de reborde severo, hay colapso de la mordida, hay menos de 20 dientes remanentes, 10 pares opuestos, así se menciona específicamente en la tabla, ¿sí? Y ahora, para saber si cada estadio es grado A, B o C, tiene que ver la agresividad, la velocidad en que está avanzando cada uno, la enfermedad en cada uno de estos estadios, ¿sí? Entonces aquí tenemos los grados de la periodontitis. Para poder hacer la gradación de esta enfermedad, se proponen criterios primarios y modificadores de grado, como estamos viendo aquí. Lo ideal sería tener evidencia directa de la progresión. ¿Qué es esto? Tener una radiografía, tener la serie radiográfica de hace 5 años y tener la serie radiográfica actual. Solo que eso es muy difícil, ¿no? O diría que somos muy malos periodoncistas, porque si hace 5 años le hicimos tratamiento y ahora está peor, bueno, entonces pero bueno, esa sería la evidencia directa de la progresión, ¿sí? También hay datos longitudinales que nos darían los datos longitudinales, como serían la pérdida ósea radiográfica o clinical o nivel de inserción clínica. El grado A es cuando tenemos progresión lenta. Se tiene evidencia ya sea directa o indirecta de que en 5 años no hay pérdida. El grado B sería cuando es una progresión moderada y se tiene la evidencia de que hay hasta 5 milímetros de pérdida, hasta 2 milímetros de pérdida en 5 años. 2 milímetros de pérdida en 5 años. Y el grado C ya estamos hablando de la progresión rápida, que son más de 2 milímetros en 5 años. Más de 2 milímetros en 5 años, ¿sí? Hay que ver el porcentaje de pérdida ósea por la edad, ¿sí? Y cuando se pierde el nivel de hueso hasta un 0.25% por año, eso vemos cuánto mide, tomamos el 100% sería la longitud de la unión cemento esmalte hasta el ápice, luego le restamos lo que ha perdido y lo dividimos entre los años, ¿sí? Y así obtendríamos este signo. Si tiene más de 1 milímetro de pérdida por año, entonces es una grado C de progresión rápida. Ahora, también hay evidencia indirecta de progresión, que sería, por ejemplo, lo que se le llama fenotipo o biotipo. Biotipo delgado es más rápida, es más fácil que si tenemos una pérdida un caso de periodontitis, si tenemos biotipo delgado, lo vayamos a clasificar en grado B o grado C que en grado A, porque como tiene un biotipo fino, resiste menos, ¿sí? Entonces, ese sería un de los criterios primarios. Otro sería depósitos grandes de biofilm, pero con bajo nivel de destrucción. Si tiene depósitos muy grandes de biofilm o de cálculo, sarro enorme, pero no tiene mucha destrucción, entonces lo podemos poner en el grado A, ¿sí? Pero si tiene destrucción de acuerdo con la cantidad de biofilm, tiene destrucción moderada y tiene biofilm moderado, pues lo ponemos en grado B. Si por el contrario vemos que tiene casi nada de biofilm, pero tiene mucha destrucción, entonces lo podemos colocar en grado C, ¿sí? No se habla de considerar cada uno de estos por separado. Por ejemplo, solamente la destrucción, solamente el biotipo, solamente la acumulación de biofilm, sino hacer un análisis del caso, juntando toda la información que tenemos, ¿sí? También hay modificadores de grado. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tenga grado B con destrucción de acuerdo a la cantidad de biofilm y que haya perdido más o menos esto, pero que fume una cajetilla o 2 al día. Este lo podríamos colocar en grado C, como de progresión rápida. Es un modificador de grado. También si el paciente es diabético. Son de las enfermedades que se han
demostrado que impactan directamente en la evolución de la enfermedad periodontal. Si un paciente es fumador y diabético, no, pues sí lo podemos colocar en lugar de grado B directamente en grado C. Y para saber si es diabético, si cómo le está afectando esa diabetes al paciente, se debe de tomar en cuenta no la glucemia, sino la hemoglobina glucosilada o glicosilada, ¿sí? Si tiene hasta 7, en pacientes diabéticos lo podemos dejar en grado B, pero si tiene más de 7, en pacientes diabéticos no está controlado y entonces es más fácil colocarlo en grado C. Entonces vean cómo ahora se basa en estadio 1, 2, 3, 4, grado A, B, C, dependiendo de qué tanto se haya dañado y qué tan rápido está avanzando la enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora el siguiente caso clínico. A ver, ustedes, les voy a poner luego la clasificación anterior y a ver ustedes qué opinan que es. ¿Sí? Ahí está. No, es solamente porque ahora así es más, si ustedes, o todos, yo creo que tenemos algún paciente médico. Si ahora le hablas, tú tienes periodontitis estadio 2 grado B, como que incluso se va a sentir más identificado. No estamos hablando en algo que le es completamente ajeno, están familiarizados. Y esa es una de las ideas de este workshop, insertarse también, ser tomados más en cuenta por la comunidad médica internacional, porque la periodontitis tiene mucho que ver con las enfermedades sistémicas, ¿no? Las empeora, hay una relación directa de dos vías, por ejemplo con la diabetes y con algunas otras enfermedades, ¿sí? Entonces, bueno, este es un paciente que se presentó aquí en la clínica de endoperio, masculino de 67 años, que es diabético desde hace 4 años, que tiene 0 dientes cariados, 19 perdidos, 3 obturados, ¿sí? Ahí está el paciente. ¿Qué edad dijimos que tenía? Ándele, para que no se me duermen. Su fotografía panorámica, ¿sí? Ahí la ven. Vean, ya desde ahorita ustedes dicen, no, pues esto ya no puede ser periodontitis estadio 1 ni 2 por la pérdida de dientes, ¿no? Eso ya. Ahí está. Vean los tejidos. No voy a hacer toda la descripción de cambio de coloración y bla, 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 porque no tiene caso, todo, ya se lo saben. Pero vean la afectación de los tejidos. Vean, por ejemplo, ese molar, aquí, ¿sí? El colapso de reborde. Ahí está en acercamiento, el grado de biofilm, el grado de placa que tiene, ¿sí? La recesión, la pérdida de los tejidos. Ahí está. En inferior. Reborde tipo Saber tipo 3, el hueso, la pérdidas verticales, ¿sí? Defecto de reborde. Hay diente aerosoportado. Sí, y las bolsas, ¿se alcanzan a ver el sondeo? Hay 5, 4, 5, 5, ¿sí? En algunos hay 2, 2, 2. O sea, ahí no hay mucha profundidad del sondeo. Excepto incluso acá, en el que está aerosoportado, vean, ¿sí? Pero radiográficamente vieron el estado del hueso, ¿no? El índice de placa, ahí está firmado por Juan. Y bueno, el motivo de la consulta del paciente era este diente central, que no lo quería perder. Pues ya como que se preocupó muy tarde, ¿no? Pero bueno, ya ese no lo quería perder, ¿sí? Se pueden perder los de atrás, pero el de enfrente no. Ok. Entonces se le hace la hoja de registro endodóntico, que todavía se llama H4, y ahí están los antecedentes del caso. Y entonces, hasta aquí, ¿qué le darían ustedes
ya más o menos tienen idea, ¿no?, de que el diagnóstico. Anteriormente, con la clasificación la clasificación del workshop de 1999, se le había dado esta clasificación: periodontitis crónica moderada localizada en el diente 11, que es una lesión endoperiontal tipo 4, y una periodontitis crónica severa localizada en el diente 27, y una periodontitis crónica leve generalizada. ¿Saben por qué se le clasificaba leve generalizada? Porque tenía poquitos dientes, y en esos dientes tenía bolsas de 2, de 4, de 3, de 5, la más. Pero, ¿y dónde está todo lo demás? Entonces, ¿ya vieron por qué era la necesidad de la nueva clasificación? Porque no sirve la anterior, no nos daba una cosa real, ¿sí? O sea, no podemos hablar de que tenía una periodontitis crónica leve generalizada porque tenía nada más poquitos dientes, ¿no? Pero y todo el daño anterior, todo el daño que ya se causó con la periodontitis, la pérdida del reborde, no tiene mordida, ¿sí?, no tiene dientes, ¿sí?, no puede morder, no tiene estabilidad oclusal. Entonces, este caso requiere un tratamiento complejo, multidisciplinario: aumentos de reborde, quizá elevación de seno, implantología, tratamiento de regeneración, tratamiento endodóntico, tratamiento de regeneración tisular guiada en el diente anterior que no quería perder. Entonces, este es un caso que en la clasificación actual podía pasar aquí, pero no, en esta. Bueno, ¿ustedes qué opinan ahora? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Qué estadio? Es el estadio 4. Estadio 4. Grado C. Grado C, porque es diabético el paciente, ¿sí? No tenemos aquí. Entonces, aquí hay una cosa: en el estadio 3 hay peligro, o sea, se menciona en los textos, en los artículos, hay peligro de pérdida de dientes, de que se pierdan otros dientes en el estadio 3. Cuando ustedes ven al paciente, ya perdió algunos, pero tiene dientes que están así en la tablita, que dicen, ¿lo salvo, no lo salvo? ¿Se puede? Ese es estadio 3. Y cuando tiene peligro de pérdida de toda la dentición, es estadio 4, como en este caso, ¿no? O sea, le quedan bien poquitos. Entonces, ya está muy complejo, es estadio 4, ¿sí? A diferencia de lo que se clasificaba anteriormente, y se decía, y esto les digo, nosotros todo el tiempo estábamos discutiendo aquí en la especialidad, ¿qué es esto, qué es aquello? Y creo que esta nueva clasificación nos da un poquito más de certeza, nos da un poquito más de armas, ¿sí? Desde el punto de vista de que ya se reconoce a la salud, ¿sí?, al periodonto reducido, a dientes que están, bueno, personas que tienen tratamiento periodontal y que están bajo control. Entonces creo que esto es un poquito más, es benéfico para nosotros en la clasificación. Ahora, vamos con las manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas y condiciones del desarrollo adquiridas, ¿sí? Aquí tenemos las enfermedades o condiciones sistémicas que afectan a los tejidos periodontales de soporte, otras condiciones periodontales, condiciones mucogingivales en la dentición natural. En este punto yo me voy a detener un poquito también, así como me detuve en periodontitis, fuerzas oclusales traumáticas, prótesis y factores relacionados a los dientes que modifican o predisponen a las enfermedades periodontales inducidas por biofilm, ¿sí? Todas estas son manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas y condiciones de desarrollo adquiridas. Este primer punto es muy, muy amplio, pero vamos a detenernos más en este punto, en el punto 3. El punto 1, que es muy amplio, lo voy a mencionar porque es imposible ver todo, ¿sí? Vean. Todas estas enfermedades, esta es la primera parte de la tabla. Está desórdenes sistémicos como desórdenes genéticos, síndrome de Down, síndrome de leucocito perezoso, síndrome de Papillon-Lefebvre, deficiencia de plasminógeno, epidermólisis bulosa, o sea, un montón. Pero esto, yo me voy a permitir dejarles todos estos artículos,
con la mesa directiva de la academia para que se ponga a la disposición de todos estos, aunque quiero mencionar también que son de libre consulta. Los pueden consultar en dos journals, el Journal of Periodontology y el Journal of Clinical Periodontology. Uno es de Estados Unidos y otro es el europeo, pero son de libre acceso. Sin embargo, se los voy a dejar a la mesa directiva. Vean, esta es la segunda parte de la tabla. Y son parte de los doctores que trabajaron en ella. ¿Sí? Ahí también está el doctor Jepsen, Cortellini y bueno, varios cuates ahí. Ese era el punto número 1. ¿Sí? El punto número 2 son otras condiciones periodontales. ¿Como cuáles? Son las agudas, el absceso periodontal. El absceso periodontal se puede presentar en un diente, en un paciente con periodontitis o paciente sin periodontitis. ¿Ok? Entonces, pero es el absceso periodontal. Es como este. ¿Sí? Absceso periodontal. El otro son las lesiones endoperidontales. Yo, como estuve friegue con ellos, también lo pusieron ahí. ¿Sí? Las lesiones endoperidontales. Por ejemplo, esta lesión endoperiodontal, lesión acá y abscesos periodontales. ¿Ok? Esas son otras condiciones periodontales. Las lesiones endoperidontales, ellos la clasifican lesiones con daño radicular, como por ejemplo fractura radicular o raíz estrellada, perforaciones del conducto o de la cámara pulpar y resorción externa. Las lesiones endoperidontales sin daño radicular serían, por ejemplo, las lesiones endoperidontales en pacientes periodontales y las lesiones endoperidontales en pacientes no periodontales. ¿Ok? Las lesiones endoperidontales en pacientes periodontales la clasifican en grado 1, 2 y 3. Y también las que son en pacientes no periodontales en grado 1, 2 y 3. Estas tienen que ver ya, por ejemplo, con surcos de desarrollo, o por ejemplo con alguna de estas consideraciones. ¿Ok? Pero bueno, aquí esto sería otro tema, nada más lo de las lesiones endoperidontales. Entonces esto, bueno, pues a ver si me invitan para dar otra. Ya nada más hablamos de ese tema porque esto es muy amplio. Recuerden que todavía faltan más cositas. Ahora vamos a ver las condiciones y aquí también nos vamos a detener un poco. Mucogingivales en la dentición natural, que son estas. Primero hay que tomar en cuenta el biotipo periodontal, que puede ser de tres maneras: delgado festoneado, grueso festoneado o grueso plano. ¿Sí? La recesión gingival de tejido blando puede ser facial o lingual, interproximal, y la severidad de la lesión ahora va a estar con la clasificación de Cairo, no con la de Miller, ya no más con la de Miller. La presencia de lesiones cervicales no cariosas o caries cervical, ahora también se toma en cuenta para las condiciones mucogingivales el estado del diente. ¿Sí? También la ausencia de encía queratinizada, vestíbulo poco profundo, frenillos aberrantes o inserciones musculares aberrantes, exceso gingival que provoca pseudobolsas, margen gingival inconsistente, sonrisa gingival excesiva o agrandamiento gingival. Muy bien. Ahora se propone un sistema de clasificación de 4 diferentes tipos de concavidades cervicales para poderlos correlacionar más adelante en una tablita y hacer esta clasificación. Por ejemplo, la unión cemento-esmalte tenemos que pueda ser detectable, pero que no tenga un escalón o una zona de reabsorción, que sea detectable, pero que sí tenga escalón. Entonces ahí serían clase A, si es detectable, sin escalón, con escalón. ¿Ok? Y luego la clase B, que sería unión cemento-esmalte no detectable, sin escalón negativo, con escalón positivo. ¿De acuerdo? Entonces son clase A negativo, clase A positivo.
clase B negativo, clase B positivo, ¿ok? Y estos serían los ejemplos clínicos. Detectable, sin escalón. No detectable, sin escalón. Estos serían clase A negativo, clase A positivo. Perdón, con escalón, ahí está la reabsorción. Y en esta otra fotografía serían los grado B, tanto negativo como positivo. ¿Sí? Pero entonces No detectable, mande. ¿el escalón es la fracción o qué sería? Sí, puede ser refracción, erosión, lo que quieras. Esos serían los escalones. Y hay veces que no tenemos detectable la unión cemento-esmalte, como en este caso, vean, la unión cemento-esmalte debería estar por aquí. Entonces no está detectable, no existe. Y además hay un escalón. Aquí en el segundo premolar está detectable, ahí llega la unión cemento-esmalte, pero hay escalón. Esto es porque en la actualidad se reconoce que se debe de restaurar la encía hasta donde va la encía. No podemos restaurar la encía hasta acá arriba, por ejemplo, ¿no? La encía debe llegar aquí. ¿A dónde debe de llegar? A donde está la unión cemento-esmalte. Entonces, la pérdida de la unión cemento-esmalte debe ser restaurada protésicamente. Con resina, con los diferentes ionómeros de vidrio, como ustedes quieran, pero debe ser restaurada. Y luego la restauración de la encía debe de hacerse con cirugía plástica periodontal. Entonces, para eso nos sirve esta clasificación. A, B, negativa, AB, negativa positiva, AB, negativa positiva. ¿Ok? Y esto lo tenemos que correlacionar en este cuadro. Ellos mencionan que este es el cuadro para poder hacer el diagnóstico, en donde vamos a poner la profundidad de la recesión, ¿sí? Para ver si es de Cairo 1, 2 o 3. Ahorita voy a hablar de cuál es la 1, la 2 y la 3 de Cairo, ¿sí? Y es la que se va a usar en la actualidad. ¿Cuál es el grosor gingival? Aquí vamos a poner si es biotipo fino, grueso. El ancho de la encía queratinizada, ahí vamos a poner si es de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Aquí vamos a poner si la unión cemento-esmalte es positiva o negativa, o sea, si es A o B, y si hay escalón. Con esto vamos a tener ya el principio del inicio del tratamiento, la guía de saber, ok, este caso lo tengo que restaurar primero, protésicamente la unión cemento-esmalte, y luego le hago el tratamiento de cirugía plástica periodontal. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver este pequeño video de la recesión, de las recesiones gingivales, que es, vamos a definir, hay factores predisponentes y factores desencadenantes para la recesión, ¿sí? Está la inflamación, el cepillado traumático, iatrogenias, como vieron ahí, y epidemiológicamente vamos a ver que se presenta en prácticamente todas las poblaciones, aumenta con la edad. Va desde el 8% en los niños y a 100% en los adultos mayores de 50 años. ¿Sí? En poblaciones con altos estándares de higiene, las recesiones son más frecuentes en las superficies bucales porque se lavan con enjundia. Son más frecuentes en dientes uniradiculares y se va a encontrar en todas las superficies radiculares de los pacientes con la enfermedad periodontal. ¿Ok? Preston Miller en 1985 la clasificó como tipo 1, 2, 3 y 4, en donde la recesión no alcanza la línea mucogingival a tipo 1 y no hay pérdida de tejido interproximal. La 2, la recesión, alcanza la línea pero sin pérdida de tejido interproximal. ¿Me regreso? Tantito. La 3 también alcanza la línea mucogingival pero hay pérdida de tejido interproximal. Y la 4 alcanza la línea y la pérdida de tejido va más allá de la línea mucogingival. Y aquí están, de nuevo. La clasificación 1, la 2, la 3 y la 4 de Miller, en donde la recesión va más allá de la línea mucogingival y también hay pérdida interproximal. Pero esta en principio requería radiografías para ver la pérdida interproximal. La clasificación actual de Cairo se basa en sondeo nada más. Ustedes clínicamente y con sondeo pueden ver, ¿sí? Si hay pérdida de inserción, o sea, eso nos lo da el sondeo, no tenemos que ver la radiografía.
Entonces, esta es la clasificación de Cairo. La recesión tipo 1 es sin pérdida de tejido interproximal. Sin pérdida de tejido interproximal, sondeando. Pérdida de inserción. La recesión gingival con pérdida interproximal, con pérdida de inserción interproximal, que no va más allá de la pérdida del tejido bucal. Se toman en cuenta las dos cosas. Y la recesión tipo 3, ahí va a haber también una... La recesión tipo 3 es en la que la pérdida del tejido la pérdida de tejido interproximal es mayor que la pérdida bucal, pero es la pérdida de inserción de tejido interproximal. No tiene que ser que vean que la encía está altota, pero puede ser que la encía interproximal esté alta, pero que el sondeo sea de 10 y que vaya más allá de donde está la pérdida bucal. Ese es tipo 3. Entonces la tipo 1 hay recesión, pero la pérdida de inserción interproximal no llega aquí. La número 2, la recesión tipo 2 de Cairo, es esta que vamos a ver ahora. Hay pérdida de inserción, pero la pérdida de inserción no llega a la zona de la recesión bucal. Esa es la recesión tipo 2 de Cairo. Y esta sería, digamos que englobaría a las de Miller tipo 2 y 3. Tipo 2 y 3. Y la recesión tipo 3 de Cairo es cuando tenemos pérdida bucal, pero la pérdida de inserción a nivel interproximal va más allá de la pérdida bucal, ¿sí? Además de que nos permite clasificar cómo está el estado mucogingival, también nos sirve para predecir qué tanto podemos esperar con nuestro tratamiento. De tal manera que en la recesión tipo 1, tomando en cuenta los niveles de inserción clínica, podemos esperar en la recesión tipo 1 en promedio un 74% de cobertura total. En la tipo 2, un 24% de cobertura total. Y en la recesión tipo 3, 0. Entonces, así más o menos ustedes ya saben. ¿Tiene Cairo tipo 3? Pueden modificar el biotipo. Va a tener, con una cirugía plástica periodontal, pueden modificar el biotipo y va a ser más resistente, va a ser un biotipo grueso en lugar de un biotipo fino, pero no van a poder cubrir. Y eso es muy importante porque los pacientes dicen, oye, yo quiero que me cubras, ¿no? Pues está imposible, ¿no? Como este. Entonces, además de que esta clasificación nos sirve precisamente para clasificar, también tiene un objetivo de predictibilidad, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? Y nos habíamos quedado por acá. Ahora, vamos a ver dentro de las otras condiciones están también las fuerzas oclusales traumáticas. Esto ya sabemos, que causa lesión, ¿sí? Las fuerzas oclusales, cuando está en un periodonto intacto, nos causarían daño, pero por ejemplo este daño. Si tenemos un periodonto reducido, un periodonto inflamado, un paciente con periodontitis, simplemente la misma fuerza causa un daño mayor, porque tenemos menos tejidos que soporten a esa pérdida. Entonces, así tenemos el trauma oclusal primario, trauma oclusal secundario, que ya se presenta en dientes que tienen enfermedad periodontal preexistente. Y sabemos que se causan destrucción de tejidos periodontales en estas zonas, dependiendo dónde esté el punto de oclusión, pero puede ser reversible, eso es lo bueno, ¿sí? De tal manera que si se destruyó aquí, se presentan los famosos pérdidas óseas angulares, que se presentan en problemas oclusales. Sin embargo, al tratar ese problema, puede haber regeneración, porque no... Sin embargo, si está asociada a biofilm, ahí la recuperación puede ser prácticamente imposible. Otras fuerzas también traumáticas son las de la ortodoncia. ¿Por qué? Pues porque simplemente ahí se está ejerciendo fuerzas para mover a los dientes. Lo mismo
que pasaría con los problemas oclusales, ahí se están moviendo. Pero también aquí tenemos el problema de que sí hay mayor retención de biofilm, de placa, simplemente por la presencia de la aparatología, ¿sí? A veces todos esos aparatos pues van reteniendo placa y son biofilm y son más difíciles de mantener limpios. O bien el estado en un biotipo fino, el tratamiento periodontal puede dejarnos con secuelas importantes. El tratamiento ortodóntico, perdón. También se consideran las prótesis y factores relacionados con los dientes que modifican o predisponen a las enfermedades periodontales inducidas por biofilm, como por ejemplo prótesis muy, muy grandes, muy contorneadas, muy profundas y mal posición. En este caso la posición hacia vestibular de este canino. Y por último, el último gran grupo de la clasificación serían las enfermedades y condiciones periimplantarias. De esa manera se reconoce que, por ejemplo, sabemos que implantes los puede poner un ortodoncista o un odontopediatra, pero ¿quién va a tratar a ese implante si tiene enfermedad? ¿El ortodoncista? No. ¿El endodoncista? Tampoco. ¿El odontopediatra? Tampoco. Somos nosotros los que manejamos la periodoncia, ¿sí? Entonces, es el único lugar en donde se clasifica la enfermedad de los implantes y se trata la enfermedad de los implantes, es la periodoncia. Entonces tenemos que se reconoce también la salud periimplantaria, se reconoce la mucositis periimplantaria, la periimplantitis y las deficiencias de tejidos blandos y duros periimplantarias, ya sin periodontitis y sin periimplantitis y sin mucositis. Y eso solamente lo vamos a mencionar. Esa sería la salud periimplantaria, donde todos los tejidos, una vez que teníamos un sitio poco desarrollado, se hace el desarrollo del sitio, se coloca el implante y los tejidos, tanto gingivales como óseos, se encuentran en salud. Eso sería el estado de salud periimplantaria. Cuando tenemos mucositis o incluso ya destrucción, cuando tenemos periimplantitis, exposición de los tejidos de los implantes, destrucción de los tejidos periimplantarios, o cuando hay deficiencia de los tejidos, donde no tenemos una mucositis como tal, una pérdida ósea como tal, pero hay deficiencia en esos tejidos. Todo esto tiene también tratamiento, y hay para el tratamiento, por ejemplo, de estas mucositis y falta de tejido, bueno, hay tratamientos ahora. Y bueno, aquí me voy a permitir hacer un anuncio con la venia de la academia acerca de algo que me han pedido muchos alumnos, muchos exalumnos, muchos de ustedes, de un taller de cirugía plástica periodontal e implantológica que voy a impartir y que lo tengo planeado para marzo del 2019. Sí, no es el momento de dar informes, costos de todo eso, pero pues ahí les dejo mi teléfono, mi correo, a todos los interesados. Hay pocos lugares, súbare. Pásele al fondo de lugares, ¿sí? Y bueno, aquí está de nuevo. Y pues espero que con todo esto les haya yo puesto aquí sobre la mesa de qué se trata toda esta nueva clasificación del taller de periodontología a nivel mundial, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarme, ¿sí? Voy a dejar la información con la mesa directiva. Muchas gracias.